Padre, este concepto de universalidad, de pertenecer a la raza humana, no pertenecer a una sociedad, en particular, no pertenecer a una nacionalidad, sino pertenecer a la raza humana, al proyecto, al proyecto de Dios. Hay que usar el término correcto. Es lo que puede transformar a tal extremo a un ser humano, como le sucedió a Teresa, como le sucedió a Francisco. Y nos podemos seguir con una pequeña, bueno, ni tan pequeña, lista de personas. ¿Cómo asumir esta condición de lo que realmente somos para no caer en retrocesos tan graves como la segregación, como no permitir el desarrollo de los demás, etcétera? Pues bueno, primeramente yo diría que tenemos que asumir una actitud mística, en el sentido de que nosotros tengamos una vista un poco como biónica para ver, biónica, porque todo el mundo lo entiende, pero es la mirada mística para penetrar en las personas y en este mundo más allá de las apariencias, porque las apariencias engañan. ¿Y de qué nos guiamos cuando miramos, tratamos a las personas? Por las apariencias. Entonces, mientras tengamos ese punto de vista, entonces la mística te ayuda a penetrar el corazón de las personas y descubrir el valor infinito, inefable que cada persona tiene y verla y juzgarla desde ese punto de vista, ¿no? Y luego, pues bueno, claro, hay gente que ya es incapaz de educarse, ¿no? Pero hoy día el que quiere, el que todavía no esté maleado, el que todavía no esté contaminado radical, mortalmente, de todos estos criterios del mundo que ponen que hacen del hombre una pieza del engranaje del desarrollo económico, y tenga todavía un concepto de la dignidad del ser humano y tenga inquietud por vivir una vida más humana, pues yo creo que lo que tiene que hacer es querer vivir una vida autónoma, no someterse a criterios segregacionistas, a criterios de lo que todo el mundo dice, de lo que todo el mundo hace, pesimistas, de que esto no tiene remedio, de que no podemos hacer nada, etcétera, de qué te sirve ir en contra de la corriente. Bueno, pues con gente con esta mentalidad derrotista, que no han nacido para ser líderes, sino para ser borregos, pues claro está que no se puede avanzar mucho, ¿verdad? Pero quien tenga concepto o sentido de su dignidad humana como persona, pues yo creo que puede hacer muchísimo. Primeramente educarse, luego ayudarse con tantos grupos humanos que hay, ONGs, que tienen una conciencia social, que tienen una conciencia de la dignidad del ser humano, y unirse, ¿no? Porque la unión hace la fuerza, ¿no? Y claro, para eso hace falta que uno tenga fe, ¿no? Que tenga fe de que lo único que sirve es lo que hacemos en favor de los seres humanos, y que todo lo que no hagamos estamos colaborando a que nuestra humanidad cada vez vaya para peor. O sea, no se trata, yo no hago mal a nadie, me sacan de onda cuando una persona va a confesarse y dice que no hace mal a nadie. O sea, es vergonzoso, es indigno de un cristiano que se confiese de no hacer mal a nadie, o que lo diga, porque eso no, supuestamente, no sé si lo ven como pecado o como no pecado. Claro, es un pecado. El no hacer mal a nadie, en ese sentido, es un pecado, porque no hacen ni mal ni bien, sino todo lo contrario. O sea, es una persona neutra, es una persona anónima, es una persona parásita, ¿no? Que vive su vida creyendo que lo bueno para él es no hacer mal a nadie, vivir su vida encerrada en su concha de babosa, que no hace más que dejar mocos por donde camina, ¿verdad? Y no produce ningún bien a los demás. Y entonces es una vida estéril, semejante a la del Evangelio, cuando dice que aquel que recibió un denario y en lugar de hacerlo producir, lo enterró y luego todavía le echó en cara a Dios, o al dueño, en este caso a Dios para nosotros,
de que solamente le dio eso, y entonces pues qué, ¿para qué se esfuerza en trabajar? ¿Verdad? Pues de esos hay demasiada gente en nuestro mundo y en nuestra iglesia, del punto de vista pues de creyentes, que es indigno y es vergonzoso, ¿no? De que haya gente cuya moral sea no hacer mal a nadie, ¿verdad? Entonces pienso que es necesario que la gente despertar esta conciencia, ¿no? De que si no practicamos obras de misericordia, si no estamos comprometidos en la misericordia y en la justicia y en los valores evangélicos del reino de Dios, como es la paz y es la solidaridad y es el servicio y es el amor y es el estar ahí atentos a quien lo necesita, pues no nos sirve de nada ser cristianos ni ser humanos siquiera, ¿no? Porque somos un estorbo para la humanidad. Padre, antes de terminar este programa, sería interesante hacer una reflexión. Un ser como Jesús de Nazaret, como Francisco, como Teresa, como Nelson Mandela, y no puedo ser. Con la lista, al no sentirse parte de un grupo social, al no sentirse parte de una ideología que segrega, al sentirse parte de la humanidad como integrantes de una obra de Dios, etcétera, tenían algo muy en particular que quien segrega, que quien distorsiona, etcétera, etcétera, no tiene, que es la libertad total. Claro. No es harto curioso y paradójico estos seres que rompieron con todos estos moldes y condiciones por los que se segrega, por los que no se permite el desarrollo de los demás, terminaron sin excepción de ser esencialmente libres. Y ya hablo esencial hasta en el sentido metafísico y filosófico de la palabra. Comenzaron y terminaron. Y terminaron. O sea, para llevar a cabo una tarea como la de estos hombres, fue necesario ser libre desde el principio, vivir radicalmente la libertad que nos da el ser criaturas creadas a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y luego, pues no dejarse corromper por el ambiente. Claro, es imposible, no podemos pensar que un Jesús de Nazaret se deje corromper por nadie, porque o sea, está en una comunión con Dios tan profunda que el camino lo tiene clarísimo. Y cuando Teresa de Calcuta o Francisco de Asís dan el cambio, es lo mismo. Es decir, por ejemplo, si Francisco de Asís escoge la pobreza como forma de vida, la altísima pobreza, como le llaman San Francisco y Santa Clara, que significa no tener ninguna propiedad, ni personal, ni comunitariamente, es porque Francisco ha tenido, humanamente hablando, un trauma. Y ese trauma, ¿sabes cuál fue? El ver que su padre estuvo, o no solo estuvo dispuesto, sino que lo hizo, entregar a su hijo a la justicia por conseguir su dinero. Entonces, si el dinero puede corromper el corazón de un padre de tal manera, o sea, Francisco eso lo trauma positivamente, para decir, ¿a qué podría llegar yo si mi padre llegó a este extremo de entregarme a la justicia para recobrar su dinero? O sea, es perder el sentido de lo que da sentido a la persona, es lo que dice el Papa. Si la economía está en función del dinero, ¿a qué podemos llegar? Pues a lo que hemos llegado y a lo que estamos viendo, tantos pueblos que se mueren de hambre, que se mueren por enfermedad, mientras otros no saben qué hacer con el dinero, les sobra y lo tiran tiran la mercancía al mar, etcétera, por el juego del mercado. Entonces, pero es muy curioso, humanamente hablando, espiritualmente, psicológicamente, esencialmente, todos terminan por ser esclavos. Unos como víctimas y otros como victimarios, pero todos son esclavos. Por eso yo me refería a la libertad absoluta, a la que obviamente llegó Jesús, pero también han llegado otras personas. Sí, pues eso es porque tienes una experiencia. Tienes una experiencia de lo que es la libertad, de lo que es la vida,
de ese instinto, diríamos, espiritual que Dios pone en nosotros, que ellos lo han sabido explotar y ha dado los frutos de jugarse la vida. Pues Jesucristo se jugó la vida y la perdió, la vida, y Gandhi se jugó la vida y la perdió, y etcétera. Otros no la perdieron físicamente, pero sí la perdieron espiritualmente, porque Jesús dice: el que conserve la vida para sí, la perderá. Entonces Francisco entregó su vida y por eso murió tan joven. Y la Madre Teresa, pues, ¿qué hizo con su vida? Hizo un regalo a todos los más miserables de la sociedad en la que ella vivió. Totalmente de acuerdo. Y murió de una muerte natural, pero su vida fue un regalo, perdió su vida en vida, ¿verdad? Por los demás. La regaló. ¿La regaló? Es en el sentido que decir, evangélicamente, perder quiere decir dar. El que pierda su vida por el Evangelio, el que dé la vida al Evangelio o al reino, la conserva, la gana. Entonces la Madre Teresa la entregó por el Evangelio a las personas. Pero en su mente no había una cortapisa que le impidiera pensar y ser consciente. La libertad es uno de los dones y los regalos más grandes que Dios puso en los seres humanos. Bueno, y disfrutarlo y vivirlo es lo que nos convierte en seres humanos. Claro. ¿Cómo lo hizo Jesús? Pero ¿cómo? Cuando esa libertad la inviertes en hacer el bien. Sí, claro, por supuesto. Pero pues, si no, no tiene sentido. Esta libertad es lo que nos convierte en seres humanos. Curioso, Jesús de Nazaret, al ser tan absolutamente libre, era tan absolutamente humano. Sí, claro. Como cualquier otro. Claro. A todas las personas que nos ven aquí en América, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. A los que nos ven allá del otro lado del Atlántico, les agradecemos su presencia. Pásenla muy bien, muy buenas noches. Los esperamos en una semana y, como siempre, les recordamos, paz y bien.